este programa. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Sport 78. Rosarino por deporte. Desde 1972 en la ciudad. La casa de deportes de la región Rosario. Fiat Beta Sociedad Anónima. Concesionario oficial Fiat Iveco. 27 de febrero y Necochea. En la región, la casa Fiat es Fiat Beta. Entérate de todas las obras que está haciendo el gobierno provincial. En www.santafe.gov.ar/obras podés ver las obras proyectadas, licitadas, en construcción y terminadas, con fotos actualizadas, ubicación y presupuestos asignados, incluyendo hospitales, centros de salud, escuelas, viviendas, centros cívicos, rutas y accesos, obras en aeropuertos, cultura y espacios públicos, agua, energía, servicios cloacales y protección contra inundaciones. Gobierno de Santa Fe. A ver quién se lleva este ATVC. En este caso, el ganador en la categoría número 5 es Historias de Gente Común. Fuerte el aplauso a los compañeros de Rosario, Santa Fe. Historias de Gente Común, con una excelente conducción y esmerada realización televisiva, el programa bucea en la vida de personas y personajes, retratándolos y poniéndolos frente a la pantalla a consideración de los ciudadanos de Rosario. Es ágil, descontracturado y los entrevistados con sus aportes alcanzan momentos brillantes en Historias de Gente Común, que son los ganadores de la categoría 5 en interés general, y así se acercan impecable al escenario, impecable, qué luquete, de negro y rojo. Ahí está. ¿Qué me cuenta? Ese premio que usted está viendo, este premio que usted está viendo, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, que sale por Somos Rosario. El premio está indicando algo sencillo, menudo, pero muy importante. El mejor programa de información general de todos los cables de la República Argentina y del Paraguay es, en el año 2011, Historias de Gente Común. La Asociación de Televisión por Cable de la República Argentina nos premió como el mejor programa de información general de esto, de los cables de la República Argentina. Ejem, ejem, ejem. Un beso en la frente, seguimos, chao. Hola, ¿cómo le va? Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Jorge Murillo no es un personaje fácil, es un personaje con historia mundial, un habitante de Rosario, original de Rosario, él nos va a contar eso. Y un hombre que ha mirado el mundo, un directivo del Banco Mundial, ha tenido la amabilidad de sentarse con nosotros a charlar, y eso es lo que haremos, charlar sobre aquello que es el Rosario que él vio, y esto que es el Rosario que ve, plantado firmemente en sus 70 años, más o menos. Sin coquetería, por allí anda, por allí andamos. La historia de gente común, porque todos tenemos una historia, en este caso, el profesional, el arquitecto Jorge, un hombre del mundo que es básicamente un hombre de la región. Señor director, ahora. ¿Cómo es el nombre completo? Jorge Raúl Murillo. Murillo. Sí, con elle. Con elle, español. Español, sí. Navarro por el lado de padre y vasco por el lado de madre. ¿Cómo se llama la? Claro, porque sí, en el despelote interno de las etnias ibéricas, los vascos dicen que son anteriores a los españoles. Pero los navarros dicen que son anteriores a los vascos. Sí, los vascos son anteriores a las piedras. Sí. Pero, ¿cómo es el apellido de la mamá? Barragán. Barragán. Hay pescadería acá, Barragán. Sí. No son parientes. No. A mí me pasó la primera vez que fui a España, allá sobre el 70, mi segundo apellido es Alzugaray, que miraban así... ¿Alzugaray o Alzú con Z. Sí. Miraban así y me hablaban directamente en Euskadi, maldito. El Euskadi, miraba claro, como si nada, claro. No entendía nada. Es infernal el Euskadi. Sí. ¿La relación con Rosario cómo es? Bueno, yo nací en Rosario.
nací en 1939 en la zona sur. ¿Qué es zona sur? En la esquina que mira al norte y al oeste de La Madrid y Buenos Aires. Buenos Aires y La Madrid. Buenos Aires y La Madrid, sí. Estaba a 3 cuadras del regimiento que era 11 de infantería. Sí, regimiento 11 de infantería. Sí. Ahora es el 129 de comunicaciones. Y me acuerdo que en mi niñez agarramos, en la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños. Sí. Y se abrió el regimiento para los chicos. Y entonces, a la pelota. Todo ese campo de maniobra que había se convirtió en lo que en aquella época no se llamaba polideportivo, pero no era un campo de deporte, porque teníamos de todo. Y además estábamos custodiados, y era convocatoria de madre, porque la madre cuando faltaba alguno, se iban allá al campo del regimiento y ahí lo encontraban. Ahí estábamos todos. ¿Y calle de tierra? Sí, se pavimentó cuando yo tenía 7, 8 años más o menos. La Madrid no, porque era la calle que iba al regimiento. Desde San Martín iba por la Madrid. Pero las otras se pavimentaron cuando yo tenía 7, 8 años más o menos. ¿Y cloacas? Cloacas, sí. Se hicieron junto con el pavimento. Sí. ¿Otro país hacía cloacas? Sí, hacía cloacas, claro. Fíjese muy importante. Fíjese que hay barrios de Rosario, hoy siglo XXI, que si uno piensa, bueno, los tienen que civilizar, les tienen que poner cloaca y salida de las aguas servidas, y está hablando de una fortuna y no lo hacen. Claro. ¿Qué era? ¿Era otra forma de mirar el futuro? No, era otro estilo de vida, porque evidentemente que todo lo que es el desarrollo tecnológico va cambiando las pautas culturales de vivencia de la gente. Nosotros, la televisión vino, cuando llegó la televisión yo tenía 15 años, un canal. ¿Cuántos hermanos eran? Yo era solo y tuve una hermana cuando yo tenía 12 años. Así que prácticamente no tuve hermana hasta que empecé a tener unos 40 años, que nos fuimos aproximando con la edad. Y ahora estamos, claro, muy unidos, pero al comienzo yo era 20 a 10. 12 contra 12 a 1. Sí, no era partido. Sí. ¿Y la escuela era la del barrio? Sí, fui a la escuela Víctor Mercante, en la calle que era Avenida Lucero y ahora Nuestra Señora del Rosario. Allí a 700, entre Bermúdez y Salvá. Linda escuela. ¿Qué tipo de barrio era ese? Era un barrio de clase media baja. La institución un poco más importante que había era el Tiro Suizo, pero claro, ese mismo proceso del avenimiento de Perón le dio líneas de créditos para vivienda a los militares. Y mi padre era constructor en la zona sur, mi abuelo también fue constructor. Entonces, eso significó que el barrio se llenara de pequeños chalecitos, que le ha dado una fisonomía muy particular a lo que se llamaba barrio Tiro Suizo, que no sé ahora cómo se llamará. Y para mí el epicentro del barrio era Caoba, Olegario Víctor Andrade, porque así empecé a jugar el básquet. Y por su altura pensé que algún deporte de eso le iba a tocar. Sí, allí jugué bastante al básquet. No llegué a primera, porque más o menos a los 14 años... 13, 14 años empezó el secundario. Y yo me portaba tan bien, era tan pacífico, tan quietito, que tenía graves desavenencias con mi madre, que era una vasca de aquellas. Entonces me trajeron, por consejo de un tío mío, al Colegio San José de los Salesianos. Sí. Pero yo entré como externo. Entonces viajaba desde Tiro Suizo. ¿Y qué salía? ¿A las 6:30 salía más o menos? Y tenía que salir tenía que levantarme a 5:30 de la mañana, estaba los MAC, la C, que era amarilla y azul, premonitoria de las glorias canallas en la ciudad. Y claro, era todo un tema, llegaba hasta llegaba a Plaza Sarmiento y tenía que tomar un tranvía hasta llegar, eran 2. Y a la tarde de vuelta. Y yo me daba cuenta,
cuenta que en el tiempo en que yo me iba a mi casa, los internos jugaban al fútbol. Y a la mañana, mientras yo venía de viaje, los internos estaban estudiando, preparando sus materias. Entonces, cuando pasó una semana y 10 días, además jugaban al billar. Había billar, había ping-pong, había básquet. Y a mí, mi vieja, un día me persiguió hasta Caoba y casi me mata porque estaba jugando al billar con unos vagos. Entonces pedí quedarme interno. Así que eso fue todo un consolidado familiar, pero lo aceptaron. Y eso fue lo mejor que me pasó en la vida. Estás 5 años pupilo porque cuando uno hace una vida de internado, crea una hermandad. Crea una hermandad. Y la hermandad nuestra éramos nosotros contra los curas que trataban de disciplinarlos. En un medio difícilmente disciplinable. Pero entonces mis compañeros de esos 5 años de secundario siguen siendo mis grandes amigos. Y lo notable es la longevidad que hemos tenido, porque andamos todos de 70 para arriba y ahí andamos. Uno solo, de 19, que nos recibimos, falleció uno solo. Claro, me dice el MAC, los viejos colectivos. No, eran cuadrados. Sí, sí. No solo, Sí, MAC decía. Era que decía. Sí, el freno de aire tenía. Sí, decía sin soda, decían los tipos en aquel entonces. Y el tranvía. ¿Había estos fríos y estos calores? Yo creo que eran más nítidos los fríos. Yo no registraba tanto el calor. Creo que los chicos registran menos el calor que los grandes. Pero el frío sí lo notaba porque, por ejemplo, me acuerdo que nos íbamos al colegio, había escarcha. Ahora yo no veo más escarcha en Rosario. Sí, tampoco veo baldíos. Pero tampoco veo sabañones. Yo tenía sabañones en las orejas y mi vieja decía, lo único que le faltaba al burro, tenía sabañones en las orejas, aquí en los nudillos. Y no he vuelto a ver sabañones, al menos aquí en Rosario. Sí, se ve, terminó el stock. Sí, seguramente. ¿No? Así que tiene que haber sido otro frío. Obviamente no existía calefacción, no existía aire acondicionado. La heladera con la barra de hielo que pasaba el repartidor, el vino y la soda abajo, la manteca arriba. Esa era la vida. De modo que la tecnología cambió la vida. Jugábamos mucho, estábamos todo el día en movimiento. Entonces eso fue muy bueno también para hacer un herramental físico, básico. Ahora hay problemas ya con los chicos porque se mueven menos. Entonces la tendencia a la ingesta y generación de adiposidad mayor. Ahí éramos todos bastante delgaditos. Y ese San José, estamos hablando de la década del 40 eso, ¿no? No, estamos hablando del... Yo entré en el 54 y salí en el 58. A ver, vamos de nuevo. ¿Nació en el? 39. Está bien, 11, 53 12. Hasta el 58. Claro, le tocó el cambio de vida de la sociedad. Sí, bueno, y en medio se dio el cambio del gobierno de Perón. Por eso es el cambio de vida de la sociedad, ¿no? Sí. ¿Y cómo era ese Rosario? De pupilo es una cosa, pero ¿en los fines de semana? Los fines de semana, bueno, nos íbamos a la casa, estábamos con la familia. El caso de los del campo era distinto, porque muchos le costaba mucho hacer las combinaciones para viajar. Bueno, por ejemplo, ¿por qué terminó el pupilado en el Colegio San José? Porque en aquel entonces, estamos hablando de 50 años atrás, no había tantos colegios en las pequeñas poblaciones, en las pequeñas ciudades. Entonces había que venir a la ciudad, Rosario, y los muchachos estaban internos. Entonces digamos que se iban en un radio que tomaba 60 kilómetros, digamos, hasta Cañada de Gómez. Sí. Pero el resto estaba más lejos y quedaban en el mismo colegio el fin de semana. Y 50 años. No puede comparar a los estudiantes de ahora porque usted no es estudiante ahora. Pero sí, pero allí tiene trato con estudiantes. ¿Hay otra visión de la sociedad? Yo creo que sí. Este es un tema bastante interesante. Yo lo que noto, y seguramente nosotros somos contemporáneos en esto, cuando yo era chico, en mi barrio, había abuelos en esa época que hablaban su idioma nativo.
hablaban los distintos dialectos italianos, hablaban catalán, hablaban galaico, hablaban asturiano, y uno iba a Caoba y se veía las mesas de los asturianos porque iban a compartir la etnia. Y entonces nosotros no entendíamos nada, pero nos dábamos cuenta de ese hecho. Pero yo creo que a partir de un punto que no lo pongo políticamente, sino culturalmente, en el 83, yo creo que la generación que viene a partir del 83, digamos los hijos de Alfonsín, sí, pero no políticamente, como circunstancia, tienen otra visión del país y otra visión de las cosas, entre las cuales, una que a mí me parece muy importante en términos de país, es que nosotros vivimos siempre en una cultura peronista, antiperonista. Peronista, gorila, peronista, esa oposición se dio siempre. Yo lo que tengo, la visión que tengo con los muchachos que estoy hablando, chicos de 18, 20, 22 años, que cuando los viejos les sacan el tema de peronismo y antiperonismo, huyen. No les importa, no entienden ni cómo ni por qué. Pero usted dice que no tienen antagonismos, que la receta de Carl Smith no funciona. Amigo. No, yo creo esto. Porque a lo mejor cambiaron. Yo creo que ellos son mucho más objetivos y mucho más duros que nosotros en cuanto a la evaluación. Son menos ingenuos, porque hay que ver que lo que yo digo, los hijos de Alfonsín son hijos de las Malvinas también. Sí, pues yo le iba a decir. Y ese fue Malvinas. Un sacudón también. Yo le iba a decir Malvinas, ¿no? Entonces esos muchachos tienen una mirada más objetiva. Hay aunque la vida es más fácil, ¿eh? La vida no es. La vida es más fácil que en la época nuestra. Más fácil. Es más fácil, sí. Yo un día lo escuchaba a Harvard, el director de la Escuela de Economía de Chicago, que me decía que cuando se planteaban los tiempos antiguos y lo de ahora, que él dice, yo siempre saco la encuesta de los abuelitos. Si uno mira la encuesta y las condiciones que vivían los abuelitos, y en lo que vivían los nietos de esos abuelitos, nada que ver. Por ejemplo, en mi caso y en el caso de mi señora, nosotros en ambas ramas familiares, yo rama hispana, ella rama italiana, típico de la mezcla del país. En ambos casos fuimos mutantes, fuimos los primeros profesionales en la historia de ambas familias. Y ese fue un salto cualitativo dentro de la familia, porque nosotros no teníamos una generación, no teníamos genes profesionales, en la mayoría de los que vinieron como inmigrantes al país. Aquí vinieron como gleba laburante, y se sabía para quién iban a laburar, cómo y de qué manera. Entonces, a veces cuando yo siento hablar de las igualdades, o de al menos darle las mismas oportunidades a todos, yo recuerdo que una vez estaba en una reunión en Washington, en el Banco Mundial, y era sobre problemas de infraestructura. Y me hice amigo circunstancial de un arquitecto, porque en el Banco Mundial no hay muchos arquitectos, hay algunos, pero no tanto. Tienen que complementar, igual los arquitectos tienen que complementar estudios, si no en economía, al menos proyectos de inversión. Y Fletcher se llamaba este muchacho. Y bueno, había muchos amigos y me invitó a Nueva York a pasar un fin de semana con sus padres, en sus casas. Ya éramos grandes, éramos tipos de 40 años. Y me acuerdo que me llevó al estudio de ingenieros y de arquitectos de su familia, que quedaba en la Sexta Avenida, en un edificio. El edificio tenía 7 o 8 pisos. Entonces, Fletcher, yo decía, ¿ustedes están en planta baja? No, dice, todo este edificio es del estudio, de la familia. Bueno, y después todo arriba y me entró a explicar, y ahí me mostró que el abuelo de él había hecho el diseño del proyecto del subte de Nueva York. Entonces en ese momento yo dije, no somos iguales. Éramos los dos arquitectos, con la misma edad, pero nada que ver. Entonces me empecé a dar cuenta que en la misma contemporaneidad de tipo temporal se daban distintas circunstancias de desarrollo. Muy distintas. Déjeme que meta un aviso. Cualquiera sabe que yo estoy dentro del peronismo. Creo que esa lasitud, esa facilidad para subir en la pirámide social se da en Argentina post-46. Es así, es así.
Antes la movilidad social era mucho más estratificada. Para que se enoje alguno que esté escuchando y mirando, que no se da en el resto de Latinoamérica, del mismo modo. Claro, también es verdad eso. Y también creo que esto que dije, que yo veo que está terminando la vieja antinomia peronismo-antiperonismo. Los que siguen hablando antiperonismo son los contemporáneos nuestros. Los muchachos jóvenes ni entran al tema. Hay un escritor, y veo una cosa, como prospectiva. Dentro de 50 años van a quedar todos los discursos, el plan quinquenal, la programación de Perón y del gorilismo, el antiperonismo, que vivió tirando piedras durante 2 o 3 generaciones, no va a quedar nada. Esa es la perspectiva, porque a la larga lo que queda son los proyectos. No se puede montar un país sobre una oposición que nunca tenga una propuesta superadora en términos de un proyecto de país. Y si todo lo que tiene una fábrica de petardo escaso, de baja calidad, y viví cada vez tirando un petardo, la gente va esperando otra cosa. Y esa juventud, sobre todo, la que espera otra cosa. Hola, ¿cómo le va? Estamos en esto que es Historia de Gente Común. Jorge Murillo, un hombre de la región, un hombre de la ciudad, un hombre que miró el mundo y tiene hasta sus propios estudios y análisis hechos sobre esto que es nuestra realidad. Escucharlo nos viene bien porque es otra mirada parecida y diferente que completa esto que nunca terminaremos de armar, el perfil de la ciudad, el perfil de la región. Señor director, ahora. Los curitas de allá, los curitas de San José, del 50 y tanto, tenían hacia atrás toda su historia cargada. ¿Les bajaban a ustedes un país? ¿Les bajaban algo? ¿Qué orejeras les ponían? No bajaban. Yo no he recibido un mensaje en términos de geopolítica. Yo he recibido mensajes que los agradezco, que para mí han sido fundamentales, mensajes desde el punto de vista de un marco moral, de un marco de ética. Sí. Obviamente, también con una visión religiosa, pero el comportamiento que estaba en función de esa visión religiosa nos ha dado pautas que han durado toda la vida, porque por eso dije que era tan importante de los 5 años, porque yo veo mi historia desde mis compañeros, y todos tenemos más o menos el mismo estándar en cuanto a comportamiento. Bueno, algunos hemos salido en los diarios, pero no en la última página de noticias de policía. La pregunta es esta. Ese es el 50, para marcar una fecha, 55, aunque no es específico, o sí en usted, pero es específico en la República Argentina. Ese proyecto en Rosario, ¿usted lo encontraba, no lo encontraba? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era esa ciudad? No, esa 58, ciudad no importa, 58. Bueno, era una ciudad muy chata, pero dije, ¿por qué? Porque los genes, acá hay un fenómeno muy curioso, esta es una pampa gringa, que es única en el país. Bueno, pero eso... Déjeme que le diga, hay 3 praderas en el mundo, la rusa, la estadounidense y esta. O sea que esta es una de las 3, no hay más que 2. Es una de las 3, pero la pampa gringa, con esa etnia que vinieron, fundamentalmente piemontesa, eso le dio características muy particulares en cuanto al laburo, a lo productivo, a trabajar de sol a sol. ¿Y ese es el marco de Rosario? Pero no había proyección del rosarino. ¿Cómo? Hasta, digamos, yo puedo ver 2 Rosarios, puedo ver un Rosario como lo vemos todos viviendo en Rosario. Pero a mí los 20 años que estuve en el Banco Mundial me sirvieron para ver al país y a Rosario desde afuera. Y me ayudó muchísimo para poder hacer mucho más objetivo el análisis de mi país y de mi ciudad. Y entonces me daba cuenta de la diferencia que había entre la proyección del mundo porteño, que venía hereditaria, y la proyección del mundo rosarino, que no tenía herencia. Y voy a dar un caso de algo que ha hecho un poco a mi metida. Uno piensa que hace 35 años un par de cordobeses con sangre tana, Astor y Pagani, crearon la Fundación Mediterránea. Rosario aún no tiene la Fundación Mediterránea de Rosario. Cuando tenemos agronómicamente, claro, somos superiores. La Bolsa de Comercio de Rosario cuatriplica la Bolsa de Comercio de Córdoba. Pero
uno no nota la proyección están por del... enajenar las acciones. No nota la proyección del empresariado rosarino. Yo he conocido algunos notables, por ejemplo, José Sensabela, pero es una aguja en un pajar, el nivel de José Sensabela, con el cual he compartido muchas horas para aprender. Pero uno no encuentra un José Sensabela, un Oscar de Fante, un Reno Arcadini. Acá debiera haber 200, 300 empresarios de fuste creando instancias de propuestas económicas para discutirla palo a palo con la nación. No existe. Yo me acuerdo que a veces he hablado con empresarios y digo, muchachos, ustedes no pueden vivir más con lo del tango. No pueden seguir más con el lamento del cornudo. Que sacan la solicitud que sacan es cuando ya están embarazados. Y de 6 meses. Y ahí se ponen a llorar y dicen la injusticia, la discriminación y el maltrato. No. Ahora, yo le hago esto que me da es una visión, obviamente suya. De afuera. Calificada, no, pero, me sirvió ir de afuera para verla. Hay una historia que recién ahora, pienso yo, que recién ahora está reacomodándose, y es la siguiente. Eso que usted me dice se corresponde con una región. Y recién ahora, desde Puerto San Martín hasta Ramallo, esto, debido al puerto, y a eso que usted dice agronómicamente, debido al puerto y a la producción que avasalla al Vago, ¿sí?, se está convirtiendo en una región. Y tal vez lo que usted pide todavía está en espermatozoide, está fabricándose eso. Sí, o proyecto de espermatozoide, porque porque eso es una región, no es una ciudad. El eje Villa Constitución San Lorenzo, que es muy importante. No deja fuera Puerto San Martín. Puerto San Martín, es verdad. Puerto San Martín, que actualmente es muy importante San Lorenzo cuanto al movimiento por Sport. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando uno se pone a mirar la facturación de la región, el 80% son corporaciones internacionales y el 20% son los gauchos nuestros, que viven del servicio, de la pequeña y mediana empresa, del repuesto, del transporte, del restaurante, de la confitería, servicio, de la panadería, de la carnicería, servicio, o comercialización a pequeño y mediano. Pero la cosa importante, ¿por qué? Porque no tenemos una burguesía industrial nacional desarrollada. Bueno, usted está hablando de Brasil y San Pablo. Pero esa es otra historia. Bueno, a mí me preocupa mi historia, la historia nuestra, realmente es así. Y hay que trabajar mucho para llegar a crear una burguesía. ¿Y esa es una queja para con la ciudad o es un diagnóstico nada más? Nada más que un diagnóstico. La ciudad tiene la culpa. Esta ciudad es una de las ciudades privilegiadas en el mundo. Y se lo digo después de haberme recorrido el mundo y verlo de afuera. Pero Rosario tiene condiciones maravillosas. Uno va a Mendoza y aprende a bailar el malambo, va a Chile y baila el malambo con los cascotazos de arriba, va a Japón, lo agarran los tsunamis, acá nunca explotó nada, nunca hubo... El agua, este río Paraná que nosotros tenemos, es una cosa maravillosa. El consumo, el desperdicio de agua del rosarino lo hace en función de que el rosarino es solamente un conducto oferente entre dos puntas. Toma el agua en la punta del río y la larga abajo del río pero es un macero, porque es el mismo agua que se va reciclando. Hay lugares desiertos, no hay agua, hay condiciones de pobreza inhumana, de hambre. Entonces la ciudad no tiene la culpa. La primera vez que se fue de Rosario, ¿cómo fue? La primera vez que me fui de Rosario... Nos plantamos en el secundario. El secundario da espalda, pero también da nostalgia, da afecto. Sí, yo también en el secundario hice la carrera de arquitectura, hice un posgrado en el IPRUL, que ya tampoco nadie sabe lo que era el IPRUL, pero era el Instituto de Planeamiento Regional Urbano de la Universidad del Litoral. Yo me recibí en la Universidad del Litoral. UNL, hasta el 66. Exactamente. Y me acuerdo que los dos capos del IPRUL eran Hardoy y Bullrich, que venían de Buenos Aires. Déjeme que le diga una frase que se la robé a Bullrich. Bullrich en un opúsculo así tiene una frase que yo la sigo diciendo porque sigue siendo tan valiosa. El flaco Bullrich. Sí, los autos siempre le ganan a las autopistas. Construyan del ancho que quiera. Los autos siempre le ganan a la autopista. Y yo lo escuchaba a ese tipo decir eso y digo, estaba tan loco y estaba tan cierto lo que decía. Yo me acuerdo que el flaco ese que estaba tísico de fumar, porque daba clase y prendía un cigarrillo con otro,
pero me acuerdo que las clases de historia de la arquitectura del flaco Bullrich, porque él no hacía historia de arquitectura. Yo me di cuenta después que lo que él hacía era historia de la cultura. Claro, que es materia. Claro, él era Toynbee argentino. Y me acuerdo que venían de las distintas facultades a escuchar las clases de Bullrich, porque daba las clases en el aula magna, porque era imposible, y nosotros veíamos los vientos. Venía a Buenos Aires. Pero venía a Buenos Aires a darla, y Ardoy, que era un tipo que, en planeamiento urbano, y después los compañeros de ellos eran Biotti, que falleció el año pasado, Lidia Pla y Suge Algorodilla. Ese era el equipito, los 5 del PRU. Y me voy porque cuando empiezo mi trabajo profesional de arquitecto, en un momento un amigo me invita a la Asociación de Industriales Metalúrgicos, estaban planificando el Parque Industrial de Rosario. Y estaban buscando profesionales para que den su opinión. Entonces, yo había hecho una tesis en planeamiento regional urbano sobre el desarrollo de industrial, la planificación del desarrollo industrial. ¿Qué año era eso? Y estamos hablando del año 66, 68. Y seguro ya era la segunda o tercera planificación para un parque regional, un parque... Sí. Porque después hubo como 10 más. Pero Díaz Molano estuvo 20 años empujando ese parque. El ingeniero Elías Díaz Molano. Y Monfeld, que creó la prefectura de Gran Rosario, era demasiado para Rosario. No para la ciudad y la riqueza de la ciudad. Para la gente que vive en la ciudad, que no entendía nada, ni a Díaz Molano. Ahora hay una avenida Monfeld, nada más. Y bueno, pero después, debido a eso, acá los empresarios de Rosario dijeron, vamos a hacer el parque. Finalmente lograron concretarlo. Yo estuve coordinando la parte profesional del parque. Hicimos un proyecto, hicimos un concurso, organizamos un concurso. Cuando salió el ganador del concurso, se le invitó a Silvestre Beni, que era el gobernador. Y Silvestre Beni era un enamorado de esas cosas. Entonces, cuando lo vio, dijo, bueno, esto es lo que necesitamos. Entonces dijo, bueno, esto hay que hacerlo en toda la provincia. Entonces, de entrada había 5 parques. Era Santa Fe, era Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto, Rosario. Los nodos, ¿no? Claro. Cuando el socialismo en el siglo XXI plantea los nodos, yo me canto de risa porque es una historia del año 60. Claro. Los nodos, sí. Y entonces dijo, y ahí el problema que se armó fue el siguiente. Dijo Silvestre, estamos hablando del 73-74, en la segunda gobernación de Silvestre. Sí. Dijo Silvestre, bueno, nosotros para esto necesitamos financiamiento internacional. Entonces, ¿quién va a hacer el financiamiento internacional? Sí, yo quiero hacer el financiamiento internacional, ni sabía el empresario ni nada. Dice, ¿cuánto cuesta esto? 60 millones de dólares. Y yo para 5 parques necesito 300 millones de dólares. ¿Y dónde lo sacamos? Ni en 20 presupuestos puedo hacer esto. Entonces, todos los empresarios que raspeaban. Entonces, Silvestre me pidió a la gente del parque que yo lo asesorara en este tema. Y entré a trabajar con Silvestre. Me hizo una presentación a Naciones Unidas, me mandaron a recorrer lo que había de parque industrial en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Puerto Rico. Recorrí todo eso. Muy bien. Largamos el proyecto, avanzamos con el proyecto. Me fui en el primer viaje importante a Washington. Esa es la primera salida. Diciembre de 1973. No, estaba Silvestre, entró en diciembre de 73. Diciembre de 1974, la primera salida importante. Entonces, cuando volví, yo hice un curso de capacitación de 2 meses en Washington, en el Banco Mundial. Entonces, cuando volví, yo ya tenía todo el herramental para cómo presentarle las cosas a ellos. Y me acuerdo con el empresario acá en Rosario, de gente que ha influido mucho en mi vida, Oscar de Fante, Juan Carlos Prese, gente capaz, Sánchez, Maglione. Bueno, entonces la gente me dijeron, bueno, vos hiciste esa capacitación, vení, y si te vas, ¿qué hacemos? Entonces yo le prometí que me quedaba. Y yo iba a cumplir con mi compromiso. Y bueno, hicimos el proyecto, ¿no? Y lo presentamos al BID. Y fue para arriba el proyecto, porque claro, al tener una matriz, se facilita la cosa. Cuando tuvimos un proyecto, y me acuerdo que un día el proyecto ya llegó al directorio del BID, y estaba Alejandro Fila, que era el embajador argentino, estaba Perita Gómez Morales, que era el ministro de Economía, y estaba Guido Itela, que fue después
embajador argentino, pero que en ese momento era el secretario de Coordinación y Programación Económica. Y lo que hacía era una Valmedina ahora. ¿Qué es eso? ¿CEPAL era eso? No, ¿En la cabeza de ellos qué era eso? En economía. ¿En economía? Sí, bueno, ya era la cepalina de Burri, porque Burri en la CEPAL hizo un giro copernicano. Bueno, me metí al cohete, sí. Sí, vamos a tener un tema muy grosso. Y entonces ahí se hizo y avanzamos. Ese día, estamos fin del 75 con el proyecto tratando de hacer Rosario. Y ahí sacan la carpeta que estaban por tratar de los parques industriales. Y dije, y yo lo miraba de una punta y no entendía nada. Pero vi que vino a fila, habló con Gómez Morales y habló con Dittel y sacaron la carpeta de Santa Fe, cuya cabecera de puente, volvíamos a repetir, de 1810. Rosario iba a actuar generosamente de hermana mayor. Bueno, y entonces ahí la sacaron. ¿Qué pasó? Que acá en la provincia, el vicegobernador Víctor Félix Cuello estaba diciendo a voz cantante que el presidente Perón intervenía en la provincia de Santa Fe. Y entonces los efectos que tiene estas cosas en el exterior, porque estaban saliendo por los teles, en aquella época no había ni mail ni nada, salía la cintita al tele, le traen el tele ahí a Orfil y ve que se intervenía en Santa Fe. Entonces, ¿cómo iban a tratar un proyecto para Santa Fe? Era el único proyecto en el interior del país que había en el BID. Lo sacaron. Bueno, ¿y ahí se desengañó de la Argentina usted? No, yo no me desengañé. ¿Y de Rosario? No me desengañé ni de Argentina ni de Rosario, pero me di cuenta que no había condiciones genéticas básicas para lograr el desarrollo que yo pretendía. Tercera y última parte de este capítulo de las historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Seguimos con Jorge Murillo. No es fácil aguantar la charla con alguien que tiene tanto, ahora se diría, ¿qué se diría? Background, alguna palabra rara en inglés, que tiene tanto sedimento, que tiene tanta historia vivida y tanta cosa leída y obviamente macerada. Señor director, ahora, ¿qué fotografía tenía en la cabeza? Y la fotografía para mí era así, siempre se veía, todos lo veíamos más o menos igual, una población bien alimentada, sobre todo esta zona, pero con poca incidencia en la problemática nacional, con pocas improntas, con pocas propuestas. Y eso, evidentemente, cuando yo pienso, mis abuelos, mi abuelo el Vasco me decía siempre cuando yo era chico que él vino en tercera porque no había cuarta. Y ese era un mensaje que me estaba dando. Sí. Ahora, entonces, pero yo no podía pedirle a él que fuera un pensador. Por ejemplo, mi abuelo le hizo de testaferro. Mi abuelo de entrada, él criaba vacas en España, en Aldea Cipreste, que queda en el departamento de Béjar, en Castilla la Vieja, cerca de Salamanca. Era un gran explotador ganadero. Cuidaba 4 vacas y algunas chivas, algunas ovejas. Cuando vino acá, que le preguntaron cuál es la especialidad de él, le dijeron, él puso cría de ganado. Lo mandaron a Rosario y lo mandaron al Swift. Y del Swift lo mandaron al campo a comprar ganado. Entonces, ¿qué expertise podía tener mi abuelo? ¿Qué experiencia? La hizo, se dio cuenta cómo era. Empezó a distinguir en la faena cuál era la mejor carne y lo aprendía con los americanos del SUI, con los jefes que iban separando primera, segunda, tercera reserva. Entonces dice, pero esas eran las bases. Él no era un ingeniero del SUI. Hay una pregunta que... Y eso es la mayoría de los abuelos nuestros. Hay una pregunta que usted me puede ayudar a ampliar mi duda, en realidad. No, su respuesta va a ampliar mi duda. Sí. Yo creo que la provincia de Santa Fe... Descartes nos va a quedar chico a nosotros. No, creo que la provincia de Santa Fe tiene un error de construcción de base que es muy difícil superar, que es la bicefalía. Santa Fe es bicéfala. No sucede lo mismo con Mendoza, no sucede lo mismo con Córdoba,
De hecho, sucede con Buenos Aires, pero es una anomalía distinta, porque ahí fue una división política, pero no instrumental. Buenos Aires sigue siendo la capital de la provincia y otro armado. Y esa bicefalía hace que lo que usted menciona de Rosario sea una historia. Y la construcción sobre el 1500 y de allí en adelante la administración pública de la ciudad de Santa Fe sea otra. Yo creo que eso de Orfila y todo lo demás sucede porque la administración de la provincia no da el relato con la potencialidad de la provincia, tanto de economía... Es así, es así. Bueno, y PRIS, y... Porque no se mueven recursos reales sin recursos humanos. La sumatoria de los recursos humanos nos da la densidad de capacidad dirigencial que tiene la provincia para imponer... ¿Somos el hijo bobo? Obviamente que los cordobeses han tenido siempre más identidad empresarial que los rosarinos. ¿Por qué? Porque de algún modo Rosario es un barrio medio alejado de Buenos Aires. En cambio el cordobés la tiene muy clara su identidad. Uno ve las migraciones internas del país. Por ejemplo, la ruta 11, la ruta 34, emigran. Uno tiene chaqueño, correntino, formoseño, sí, acá. Y viene la tira que viene de Tucumán, Santiago del Estero, acá. Los cordobeses no vienen a Rosario. Ellos tienen su identidad. Los puntanos no vienen a Rosario. Los puntanos tienen un problema, han tenido un crecimiento relativo muy importante y que hacen que no tenga... No, yo no veo. ¿Por qué? Porque, fíjate, Raúl, que yo cuando dejé el banco y ya volví a Rosario, hace unos 10 años, durante 5 años me dediqué a estudiar historia argentina. 5 años estuve estudiando historia argentina. Y la conclusión a la que llegué es que si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Y a mí me gusta porque de repente uno encuentra analistas políticos que dicen, bueno, miremos de aquí en adelante. No. Es una utopía, no existe. Uno el padre y la madre, lo primero que le enseña es el lenguaje, un gusto por la comida, un modo de ser. Por esas cosas de la casualidad, mire, lo tengo en la alforja ahí. Estoy releyendo... Alforja es parte de... Estoy releyendo la polémica Camus-Sartre. Y Sartre, en la respuesta que le da a Camus, le dice que, usted le dice a Camus, se está incriminando, no usa la palabra incriminando, se está metiendo en la historia sin saber que todo el que se mete en la historia cambia la historia. Supongo que Sartre lo robó de algún lado a eso, ¿no? Sí. Pero yo se lo estoy robando a Sartre. Y a usted no le pasa eso. Usted se está metiendo en la historia. Y todo el que se mete en la historia cambia la historia. En su caso, a lo mejor es para bien. En otros sitios de la Argentina, en este mismo momento, incriminarse en la historia, sí, está cambiando la historia y a lo mejor no es para bien. Ese es uno de los líos con la historia. De todos modos... y con lo que usted hizo 5 años. Se incriminó 5 años. Pero de todos modos, nosotros en la historia argentina tenemos 10.000 autores. Digamos, hay que ser muy genio para provocar un vuelco masivo sobre la opinión personal. Y a mí no me interesa la historia por la historia, me interesa la historia como fenómeno de enseñanza a las generaciones que vienen. Entonces, ¿por qué? Porque donde hoy estamos, no estamos impunemente. Rosario, y no nacimos de un repollo. Bueno, ¿quién parió el repollo de Rosario para que sea así? Y si ni siquiera tenemos fueros fundacionales. No es eso. Ni siquiera fueros fundacionales. No hay acta de fundador, sí. Claro. A Rosario la parió la riqueza agronómica de la región y la sigue pariendo. Y en una de esas nos hace un estilo facilista, porque hay lugares donde hay que ser más austero, más duro. Yo veo los mismos chilenos son mucho más austeros y mucho más duros que nosotros, profesionales, laburadores, son más austeros porque no les sobra nada y tienen que ser más duros porque la tienen que pelear. Y acá la cosa es más fácil. No hablemos de otros países. Uno entra en lo que es el mundo, mundo árabe, yo he conversado, una cosa complicada. Yo he conversado en estos programas con gente que me dice, en mi casa, o en la casa de los abuelos, eran 4 gallinas, 5 gallinas, y los huevos de esa gallina, y para matar una gallina era prácticamente un congreso. Sí, claro. Y en la chacra, y atrás la poca o la mucha verdura, el tomate, todo, las hortalizas, todo allí para un consumo. ¿Qué es lo que usted me dice de la austeridad? ¿Rosario no es austera?
No, Rosario es gasolero, no austero. Que no es lo mismo. Ser austero es una actitud deliberada de decir, yo voy a cuidar el consumo. Algunos lo hacen por filosofía. Por ejemplo, las pautas cristianas son: no voy a gastar en exceso porque eso se considera lujuria, porque lo que yo gasto de más le está faltando al prójimo. Sí. Esa es una. Eso es comunismo. Y hay filosofía. bueno, no, es muy importante, porque sabes que ahora el Papa en Cuba, y me llamaba la atención poderosamente que ponía Telesur y lo pasaban en vivo y en directo al Papa todo el tiempo. Telesur, Venezuela. Sí. Y la CNN en español al Papa todo el tiempo en vivo y en directo. ¿Será que ya Así que fíjate vos. ¿Será que ya ni Fidel ni el Papa inciden en alguna de las economías que ellos quieren proteger? Por eso también. Sí, es interesante porque vos dejá al Papa, dejá a Fidel, pero vos ves que hay gente en nuestro medio, profesionales, familia con cultura de nuestra ciudad, que no se han metido en el análisis de los nuevos paradigmas de distribución del poder geoeconómico que existe en el mundo, ni les interesa. Pero, por ejemplo, esta historia del BRIC, esto cambió la historia. No lo que yo me involucro en estudiar la historia. Esto cambió la historia. Tiene el 60% de la población. Entonces, están lejos del desarrollo que tienen los americanos. Pero los japoneses no tienen más alternativa. Los japoneses tienen 12 millones de yapos viviendo en el mar. Hacen los junquitos, con los junquitos los cruzan para hacer las piragüitas esas y viven 12 millones. Vamos a nombrar Brasil, Rusia, India y China, pero ahora ya es BRICS. Se metió Sudáfrica. Y ese no es, o sea, para Estados Unidos, para Francia, Alemania, el problema no es ni Chávez ni Fidel. El problema está allá. Dos preguntas para cerrar. Y para nosotros ha sido muy importante, porque esto, que en comercio exterior significó que Argentina pasó en el 2003 de exportar 22.000 millones de dólares a exportar 85.000 millones. El cambio es por 4. ¿Y quién han sido los compradores? Antes a nosotros nos compraban los británicos o los ingleses, un siglo cada uno se lo repartieron. Y ahora nosotros vendemos mucho más de India, mucho más de China. Y se terminó el deterioro en el cambio. Exactamente. Entonces eso ha cambiado. Y hay gente que te sigue diciendo no, porque hay que seguir el ejemplo de Estados Unidos. Pero querido, Estados Unidos tiene una deuda superior a su Producto Bruto. Y debe más de lo que produce. Dos preguntas para cerrar, porque llevamos 1 hora charlando. ¿Ah, sí? 2 preguntas para cerrar. La primera, de todo ese paquete. Lo que habla con gente inteligente, cómo se pasa el tiempo. De todo ese paquete, ¿qué es lo que se puede inferir o tomar para plantear en Rosario como mensaje? Loco, hay que hacer tal cosa. Bueno, yo creo que hay que hablar en términos de convocatoria de una dirigencia importante. Esta dirigencia importante, para mí, tiene que dedicarse un poco a saber lo que es la macroeconomía. Yo me he juntado con dirigente empresario y lo he hecho deliberadamente. Le he preguntado si sabía cuál era el Producto Bruto del país, si sabía cuál era el monto de reserva, si sabía cuál era el MOIER y el MOA, la manufactura de origen agropecuario, de origen industrial, que para mí eran cosas que... El ABC. Que esa dirigencia, porque si esa dirigencia no tiene información, no tiene datos, ¿cómo puede elaborar propuestas? Bueno, y la otra. Entonces, esa es una. Hay que juntar, convocar. Y segundo, hay que entrar a hacer paquetes asociativos. No solamente, yo no hablo de la capital federal, hay que hacer paquetes asociativos por sectores, con brasileros, con bolivianos, porque hay que salir a un mundo que tiene dentro de 20 años 50 millones de personas más. Y el alimento va a salir de América Latina. Nosotros tenemos una oportunidad. Por eso cuando dice ahora del caos y se viene la noche y explota todo. Explota si explota China, explota si explota India. Sí. No depende de nosotros. Nosotros somos un FDX, somos una variable dependiente. Lo fuimos, lo somos. Y lo seremos. Lo seremos. Somos una variable dependiente.
Menos los canallas, que siempre tenemos una autonomía de vuelo y de sufrimiento acumulado propio. Lo de Rosario Central me sirve para la otra pregunta. El ir, estar, desaparecer, volver, fabrica callos, pero también deja clavadas imágenes. ¿Cuál es la imagen, la calle, la ciudad, aquello que es en su cabeza específicamente rosarino? Bueno, yo el rosarino que conocí, porque hay sectores marginales de Rosario que no los conozco. Yo me manejé siempre, digamos... Macrocentro, digamos. Macrocentro. 27 Avellaneda para adentro. Sí, exactamente. Y me he manejado mucho por mi familia hasta el Tiro Suizo. Y ese ha sido mi mundo. Y el Rosario que yo he visto ha sido siempre un Rosario... genéticamente trabajador, genéticamente ahorrativo y genéticamente gasolero, que no es lo mismo que lo que dije antes. Gasolero, no vamos a usar nafta, vamos a usar gasoil, no vamos a usar el tallarín de primera, vamos a usar un tallarín que hace Doña Rosa aquí a la vuelta, muy cuidado, y eso y muy cumplidor el rosarino. Por ejemplo, durante años las estadísticas de cumplimiento de los pagos de los servicios de los rosarinos era tope en el país. Era una cultura de que llegaba el sueldo y del sueldo se separaba esto, y después con esto nos tenemos que arreglar. Y ese es el Rosario que a mí me ha quedado. Y después he estado en cultura y videocultura, la cultura del derroche. Yo me doy cuenta, lo de Estados Unidos, lo de Italia, lo de España, la cultura del derroche. Yo no sabía hasta cuándo iban a vivir así, pero en algún momento digo, ¿será que nos explotan tanto que le da para todo esto? Y la última es la del estribo. ¿Qué es lo que pasa? Que cada rato me menciona Rosario Central. Bueno, porque Rosario Central es... te voy a dar un ejemplo. La ciudad de Rosario, administrativamente, desde el punto de vista financiero, tiene una doble dependencia. Primero, la parte de la coparticipación que se la come Buenos Aires. Y segundo, la parte de la coparticipación que se la come Santa Fe. Sí. Que es un gran tarascón el que se come Santa Fe. Sí. Y que vive muy bien. Bueno, entonces hay una doble dependencia. Entonces, cuando yo estaba en el exterior, afectivamente, mi doble dependencia era, primero, Rosario, y la segunda, Rosario Central. Le agradezco que haya venido. No, por favor. Hasta aquí llegamos. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. El arquitecto Jorge Murillo, un hombre de la ciudad, un hombre de la región. Otro programa parecido y diferente. Hasta la próxima, un beso en la frente. Gracias. Este programa, Historias de gente común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Sport 78, Rosarino por deporte, desde 1972 en la ciudad, la casa de deportes de la región Rosario. Fiat Beta Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat Iveco, 27 de febrero y Necochea. En la región, la casa Fiat es Fiat